La noche caía sobre las montañas del estado de Hidalgo. La carretera que conectaba los pueblos parecía interminable, una línea serpenteante de asfalto que se perdía entre árboles oscuros y faros lejanos. El aire olía a tierra húmeda, como si hubiera llovido horas antes, y el viento hacía crujir las ramas secas. Mateo conducía su viejo Nissan Tsuru con cuidado. Era mecánico de oficio y volvía de Tulancingo después de haber entregado un motor reparado. En el asiento del copiloto, su primo Raúl fumaba un cigarro y miraba distraído por la ventana. La radio apenas se escuchaba, entrecortada por la mala señal. Dicen que por esta carretera se aparece una mujer, murmuró Raúl, rompiendo el silencio. ¿Otra vez con tus historias?, respondió Mateo con una sonrisa cansada. Siempre inventas cosas para asustarme. No lo digo yo, lo dicen los traileros. Una mujer que pide aventón en la madrugada. Si la subes, nunca llegas a tu destino. Mateo soltó una carcajada breve, aunque por dentro no pudo evitar sentir un escalofrío. Sabía que Raúl disfrutaba de esas leyendas, pero esa noche el aire estaba particularmente denso. El camino apenas se iluminaba con los faros del coche y, a lo lejos, un perro ladraba perdido entre los matorrales. Mientras avanzaban, el primo insistió. Te juro que mi amigo, el güero, la vio. Dice que la mujer vestía de blanco, que tenía el cabello negro y los ojos, negros, como pozos. Él no volvió a ser el mismo después de eso. Ya basta, Raúl. Me vas a distraer y esta curva es peligrosa. El silencio volvió, pero ahora el ambiente parecía más pesado. En el pueblo de San Bartolo, a pocos kilómetros de allí, Lucía, una joven periodista de 26 años, cerraba su laptop con frustración. Llevaba semanas investigando accidentes en esa misma carretera. Todos los casos tenían algo en común, los conductores juraban haber visto a una mujer antes de perder el control. Lucía no creía en fantasmas, pero su instinto le decía que había algo más detrás de esos relatos. Quizás un asesino, quizás una broma cruel, quizás un secreto del pueblo. Mientras guardaba su grabadora y su libreta en la mochila, su abuela, doña Rosa, la observaba desde la cocina. Mija, no vayas a andar sola en la carretera. Esa mujer existe. Yo la vi cuando era joven. Lucía giró los ojos con ternura. Abuela, seguro fue otra cosa. El cansancio, un reflejo, una sombra. Tú misma siempre me dices que el miedo vive más en la cabeza que afuera. No, Lucía, replicó la anciana con firmeza. Esa mujer murió hace muchos años en un accidente horrible. El carro quedó hecho pedazos. Desde entonces, su espíritu no descansa. No le gusta que nadie cruce por su camino. Lucía no quiso discutir más, pero en el fondo la advertencia la inquietó. De vuelta en la carretera, Mateo y Raúl se acercaban a un tramo conocido como la Curva del Diablo. El viento soplaba más fuerte, y las copas de los árboles se mecían como si quisieran cerrar el paso. De pronto, Raúl enderezó la espalda y señaló con el dedo. ¿Ahí? ¿La viste? Mateo frenó bruscamente. A un costado de la carretera, bajo la luz mortecina de un poste eléctrico, se distinguía la silueta de una mujer. Vestía un vestido blanco largo, su cabello oscuro caía desordenado hasta la cintura. No se movía. Solo estaba de pie, con la cabeza inclinada, como esperando. El corazón de Mateo latía desbocado. Seguro es alguien que necesita ayuda, dijo, aunque su voz temblaba. ¿Estás loco?, replicó Raúl. Es ella. No abras la puerta. Mateo apagó la radio. El silencio era tan profundo que solo se escuchaba el motor del coche y su propia respiración. Contra todo instinto, redujo la velocidad y bajó un poco la ventana. ¿Señorita?, llamó con cautela. ¿Necesita ayuda? La mujer levantó lentamente la cabeza. Sus ojos brillaron con un resplandor antinatural, oscuros como la noche misma. Una sonrisa torcida se dibujó en su rostro. Raúl gritó.
Acelera, Mateo, vámonos. Mateo pisó el acelerador, pero el coche no respondió. El motor rugía, las luces parpadearon, y en ese instante el aire dentro del auto se volvió gélido. La mujer estaba cada vez más cerca, aunque ninguno de los dos la había visto moverse. Raúl se aferró al tablero. No puede ser, no puede ser. De pronto, la mujer extendió la mano y acarició el cofre del coche. Una marca oscura, como un rastro de quemadura, quedó impresa en el metal. Y justo en ese momento, el motor se apagó por completo. El silencio absoluto los envolvió. Solo el crujido de las ramas y el eco del viento acompañaban la escena. Mateo trató de encender el carro, pero las llaves no respondían. Giró una y otra vez, desesperado. La mujer dio un paso hacia la ventana. Sonrió. «Bienvenidos a mi camino», susurró con una voz que parecía venir de todas partes. El corazón de ambos hombres se heló. El silencio fue roto únicamente por el grito ahogado de Raúl. La mañana siguiente amaneció gris en San Bartolo. El cielo estaba cubierto de nubes pesadas y el aire olía a neblina, como si la montaña quisiera ocultar secretos en su respiración. En el centro del pueblo, las campanas de la iglesia repicaban con desgano, mientras la gente abría sus puestos de tamales y atole. Lucía despertó temprano. No había podido dormir bien, las palabras de su abuela retumbaban en su mente como un eco insistente. Esa mujer murió hace muchos años en un accidente horrible, desde entonces no descansa. Con una taza de café entre las manos, abrió su libreta de notas. Había escrito nombres, fechas y lugares de los accidentes registrados en los últimos 15 años. Todos en la misma carretera. Todos alrededor de la misma curva. Se mordió el labio y murmuró: «No puede ser coincidencia». Decidió visitar el archivo municipal, un lugar polvoriento donde los viejos registros se amontonaban en cajas de cartón. El encargado, don Aurelio, era un hombre delgado con gafas gruesas, siempre acompañado por el olor a papel viejo y tabaco. «¿Otra vez tú, Lucía?», dijo al verla entrar. «Te encanta hurgar en las cosas que deberían quedarse olvidadas. Solo necesito revisar los registros de accidentes de tránsito. Especialmente de la carretera a Tulancingo. ¿Para qué quieres esos datos? Ya sabes lo que dicen, esa carretera está maldita». Lucía lo miró fijamente. «Precisamente por eso. Quiero entender qué ocurre en realidad». Don Aurelio suspiró, pero terminó llevándola a una sala repleta de legajos amarillentos. El sonido de las carpetas al abrirse se mezclaba con el crujido de las maderas del piso. Lucía hojeaba una tras otra hasta que se detuvo en un expediente de 1987. El título rezaba: «Accidente en la curva del diablo». Las fotos eran borrosas y en blanco y negro, pero aún transmitían el horror: un automóvil destrozado contra un árbol, las puertas arrancadas, y entre los restos, el cuerpo de una mujer joven con el rostro irreconocible. Lucía sintió un nudo en la garganta. Debajo de la imagen, un nombre escrito en tinta corrida. Isabel Vargas, 24 años. ¿La reconoces?, preguntó Aurelio, bajando la voz. No, pero este nombre aparece en 2 declaraciones de testigos de accidentes recientes. ¿Por qué nadie lo mencionó antes? Porque nadie quiere hablar de ella. Isabel era hija de un hacendado. Murió camino a su boda. Dicen que el novio nunca llegó. Desde entonces, su espíritu quedó atrapado en la carretera. Lucía tomó nota apresuradamente. Cada detalle la acercaba más a la verdad, aunque también sentía que algo oscuro comenzaba a envolverla. Mientras tanto, a pocos kilómetros, Mateo y Raúl aún no lograban explicarse lo sucedido la noche anterior. El coche seguía detenido en la entrada de su taller, con la marca oscura sobre el cofre, como una cicatriz quemada. Mateo había intentado pulirla, pero nada la borraba. «Te lo dije, primo», decía Raúl, nervioso, dando vueltas con el cigarro entre los dedos.
Esa mujer no era de carne y hueso. Cállate, no lo digas así. Seguro fue un truco, alguien que quiso asustarnos. El coche se apagó porque está viejo, nada más. Viejo tus calzones, replicó Raúl con rabia. Esa marca no es normal. Es como si el carro estuviera maldito. Mateo no quiso admitirlo, pero cada vez que miraba esa mancha negra sentía un peso en el pecho. Algo dentro de él le decía que su vida había cambiado en esa carretera, aunque no supiera aún de qué manera. Esa misma tarde, mientras Mateo trabajaba en otro auto, escuchó una voz femenina, suave, casi un susurro. Mateo. Se giró rápidamente, pero no había nadie. Raúl había salido a comprar piezas y el taller estaba vacío. El silencio se hizo insoportable. Estoy cansado, se dijo a sí mismo. Son solo nervios. Pero en el reflejo del parabrisas que estaba reparando, juraría haber visto un rostro pálido, con ojos negros que lo observaban fijamente. Al caer la noche, Lucía llegó al taller de Mateo. Había escuchado rumores de que dos hombres habían visto a la mujer en la carretera la noche anterior. No tardó en descubrir que eran Mateo y Raúl. ¿Tú eres la periodista?, preguntó Raúl desconfiado cuando la vio entrar. Sí. Necesito que me cuenten exactamente lo que vieron. Mateo la miró con cautela. Había aprendido a no confiar en extraños, pero algo en los ojos de Lucía le transmitía seriedad, incluso determinación. No sé qué vimos, confesó él al fin. Pero no era humana. Nos habló, y desde entonces, el coche no volvió a encender. Lucía se inclinó sobre el cofre y vio la marca oscura. Pasó la mano sobre ella, estaba fría como hielo, y al tocarla sintió un leve hormigueo en los dedos, como si algo intentara penetrar en su piel. ¿Sabes lo que significa esto?, preguntó ella, con voz grave. No, respondió Mateo. ¿Qué demonios es? Lucía lo miró fijamente y dijo por primera vez el nombre en voz alta. Isabel Vargas. Raúl se persignó de inmediato. No la nombres, muchacha. Esa mujer escucha cuando alguien dice su nombre. El viento sopló fuerte, abriendo la puerta del taller con un estruendo metálico. Las luces parpadearon. Y en ese instante, los tres escucharon un eco en el aire, como una risa lejana que se desvanecía entre las sombras. La madrugada en San Bartolo era silenciosa, apenas interrumpida pelo canto distante de galo e pelo barulo de cachorros inquietos. Lucía no conseguía dormir. O nome que había pronunciado no taller, Isabel Vargas, ecoaba en su mente como una campana maldita. Sentada en su cama, iluminada apenas pela luz amarela do abajur, revisaba nuevamente o expediente que había encontrado nos arquivos municipais. As fotografías antigas mostraban o carro destruído, o corpo da noiva e uma notacao guase ilegível, se presume que otro vehículo estuvo involucrado, pero nunca se encontró. Lucía regaló o solos. Entonces, ¿no fue un accidente? Susurró. Decidida, pegó su mochila, a grabadora e saiu de casa. A neblina cobría as rúas como veo espeso. Antes de cruzar a porta, su abuela, doña Rosa, a deteve. Mija, ya basta. No busques más. Esa mujer no quiere que la recuerden. Abuela, alguien está ocultando la verdad. Isabel no murió sola, alguien más iba en esa carretera, y si ese alguien aún vive, debe saber lo que pasó. Doña Rosa habló con lágrimas no solos, mas Nao insistió. Apenas murmuró un huracao en cuanto a Neta se afastaba na escuridao. Na oficina, Mateo no había dormido. Estaba sentado en un banco, olando fixamente para o carro marcado. Raúl roncaba en una red improvisada no canto. De repente, barulo metálico resó, clank, clank, como si alguien tivese arranado a la taria. Mateo se levantó de salto, pegó una chave inglesa e caminó en direcao ao carro. O silencio era tao profundo que conseguía oír o propio coracao.
Estendeu a mão para tocar o cofre, e, por um instante, jurou sentir uma mão fria saindo de dentro, tentando alcançá-lo. Soltou o grito e recuou. Nesse momento, a porta do taller se abriu com violência. Era Lucía, ofegante. Mateo. Necesito tu ayuda. ¿Qué pasa? Dice él, ainda pálido. Encontré un dato. El archivo dice que había otro coche en el accidente de Isabel, pero lo borraron del reporte. Raúl, despertando, balbuceó. ¿Otro coche? ¿Entonces alguien la mató? Lucía asintió. Y creo que esa persona todavía vive aquí, en San Bartolo. Os tres decidirán visitar ao amanecer a casa de Homem que aparecía nos registros antigos, don Julián Vargas, pai de Isabel. A Mansao Vargas ficaba nos arredores do povoado, abandonada há anos. O portao de ferro estaba enferrujado, e as janelas, cobertas por tábuas podres. A atmósfera era pesada, como se o lugar respirase rancor. Aquí nadie vive desde hace décadas, murmuró Mateo. Eso no es del todo cierto, corrigió Lucía. Escuché que alguien cuida la propiedad, alguien muy viejo. Forcaram o portao e entraram. O jardim estaba tomado pelo mato e os am dos grilos era ensordecedor. No interior, o cheiro de mofo e madeira apodrecida se misturaba como de velas apagadas. De repente, uma voz rouca os deteve. ¿Qué buscan en la casa Vargas? O homem idoso, de olhar sombrío e bastón en maos, surgiu da escuridão. Seu rosto estaba marcado por rugas profundas e seus olhos brillaban de forma inquietante. ¿Usted es Julián Vargas? Preguntó Lucía. El viejo sonrió con amargura. Soy el último que queda de esta maldita familia. ¿Por qué vienen a remover lo que debería quedarse enterrado? Lucía respiró fundo. Queremos saber la verdad sobre Isabel. No fue un accidente, ¿verdad? El anciano clavó la mirada en ella. Esa carretera se llevó a mi hija. Y también a su alma. Pero no fue un accidente. Hubo traición y sangre. Mateo dio un paso adelante. ¿Quién iba en el otro coche? El viejo dudó, temblando, como si las palabras pesaran toneladas en su garganta. Finalmente murmuró. El hombre que debía casarse con ella. Su prometido. Él nunca llegó a la iglesia, porque estaba huyendo con otra mujer. Isabel lo descubrió, lo siguió en su carro, y, el resto ya lo sabes. Raúl apretó los dientes. Entonces, ¿ella murió de rabia? ¿De tristeza? Julián negó con la cabeza. Murió de dolor y de traición. Y ese dolor la mantiene aquí, buscando venganza contra todo aquel que cruce su camino. Lucía lo grababa todo en su aparato, con el corazón acelerado. Estaba a punto de preguntar más cuando un ruido estremeció la casa, un portazo violento en el piso superior. Todos se giraron hacia la escalera. El viejo, pálido, se persignó. Ella ya sabe que la nombraron. Un viento helado recorrió el pasillo. Las velas que habían quedado encendidas se apagaron de golpe. Y en el reflejo del ventanal roto, los tres vieron la figura de una mujer vestida de blanco, con el cabello negro cubriéndole el rostro. Estaba sonriendo. El aire dentro de la vieja mansión Vargas se volvió gélido, como si de repente hubieran abierto una puerta a otro mundo. Lucía sentía que el frío se le metía hasta los huesos. Mateo apretaba la llave inglesa entre las manos, inútil como arma, pero era lo único que tenía para defenderse. Raúl, temblando, buscó un cigarro aunque no lograba encenderlo. En el ventanal roto seguía reflejada la silueta de la mujer, vestida de blanco, con el cabello largo y enmarañado, y una sonrisa torcida que parecía crecer más con cada parpadeo. El viejo Julián se apoyó en su bastón y murmuró. No debieron nombrarla, ahora ya no los dejará en paz. Lucía tragó saliva, pero trató de mantener la calma. ¿Qué quiere de nosotros? No de ustedes, corrigió Julián, con voz ronca. Quiere justicia.
Quiere que el mundo recuerde la traición que sufrió. De pronto, un golpe resonó en el piso superior. Luego otro. Como pasos pesados que recorrían el pasillo. Las tablas crujían como si soportaran un peso imposible. Raúl retrocedió, nervioso. ¿Escucharon eso? Está aquí adentro. Mateo lo tomó del brazo. Tranquilo. No puede hacernos nada, ¿o sí? El anciano rió con amargura. Si creen que un fantasma no puede dañar, pregunten a los muertos de esa carretera. Un portazo estremeció la casa. El eco bajó por las escaleras, y entonces, todos lo vieron, una figura descendía lentamente. Su vestido blanco arrastraba polvo y telarañas, pero sus pies no tocaban los escalones. Su rostro estaba parcialmente cubierto por el cabello, pero sus ojos brillaban como brasas negras. Lucía sintió que las piernas le temblaban. Aún así, levantó la grabadora. «Isabel, ¿eres tú?» La figura se detuvo. Hubo un silencio sepulcral. Y después, una voz suave, casi dulce, pero cargada de rencor, llenó el aire. «Ese no es mi nombre, ese nombre murió conmigo». La grabadora empezó a distorsionarse, como si no soportara registrar esa voz. Mateo dio un paso adelante, tratando de ocultar su miedo. «Déjanos en paz. Nosotros no tenemos nada que ver contigo». La mujer giró la cabeza lentamente hacia él. Una sonrisa helada se dibujó en sus labios. «Ahora sí, tienen todo que ver». De pronto, el vidrio del ventanal estalló en 1000 pedazos. El viento entró como un torbellino, apagando las velas y levantando papeles viejos por todo el salón. Raúl gritó y se cubrió la cara. Lucía tomó de la mano a Mateo y tiró de él hacia la puerta. «Tenemos que salir de aquí». El anciano Julián, sin embargo, permaneció firme. «No huyan. Si corren, ella los seguirá». Pero nadie escuchó. El miedo pudo más que las advertencias. Corrieron hacia la salida, mientras detrás de ellos los pasos espectrales resonaban cada vez más cerca, como si la mujer se deslizara a su espalda. Al llegar al portón, lo empujaron con fuerza. El metal oxidado chirrió y se abrió lo suficiente para que pasaran. Afuera, la noche los envolvió con una neblina espesa. Lucía respiraba agitadamente, con el corazón golpeándole el pecho. «La vimos. Era real». «Te lo dije», gritó Raúl, con la voz quebrada. «Esa mujer está maldita». Mateo, sudoroso, miró hacia la mansión. Entre las ventanas oscuras, aún podía distinguir una silueta blanca observándolos. El anciano Julián salió tambaleándose detrás de ellos, apoyado en su bastón. «Ya es tarde». La despertaron. Ahora no se conformará con asustarlos. Lucía se acercó a él, desesperada. «Díganos cómo detenerla. Tiene que haber una forma». El viejo respiró hondo, como si reunir fuerzas para hablar le costara la vida. «No se detendrá, a menos que la verdad salga a la luz. El hombre que la traicionó sigue vivo. Él es la llave». Mateo lo miró fijamente. «¿Dónde está ese hombre?» Julián cerró los ojos un instante, y con voz temblorosa respondió. «En Tulancingo, se esconde con otro nombre. Pero si lo buscan, tengan cuidado. Isabel no permitirá que lo encuentren tan fácilmente». Un aullido largo y desgarrador se escuchó en la distancia, rompiendo el silencio de la noche. Los perros del pueblo empezaron a ladrar al mismo tiempo, como si sintieran una presencia oscura caminando entre las calles. Lucía guardó la grabadora y apretó los puños. «Entonces iremos a Tulancingo. Si ese hombre es la clave, lo encontraremos». Mateo y Raúl se miraron con terror, pero sabían que ya no había vuelta atrás. La marca en el coche, la voz en el taller, la aparición en la mansión, todo los había arrastrado a un destino inevitable. El anciano Julián alzó su bastón hacia ellos. «Busquen la verdad, pero recuerden,
cada kilómetro que avancen, ella los seguirá. Un trueno retumbó en el cielo, y con él, la sensación de que la carretera maldita los esperaba de nuevo. La carretera hacia Tulancingo se extendía como una serpiente interminable bajo la oscuridad de la madrugada. El viejo Nissan de Mateo, aún con la marca negra en el cofre, avanzaba con esfuerzo. El motor parecía resistirse, como si supiera que no debía volver a ese camino maldito. Dentro del coche, el ambiente era pesado. Nadie hablaba. Raúl fumaba con manos temblorosas, dejando que la ceniza se cayera sobre el asiento. Mateo mantenía la vista fija en el asfalto, los nudillos blancos sobre el volante. Lucía repasaba sus notas en silencio, pero su respiración acelerada la delataba. Finalmente, ella rompió el silencio. El anciano dijo que el prometido de Isabel está vivo. Si lo encontramos, quizá logremos detenerla. ¿Y qué se supone que hagamos?, replicó Raúl, exhalando el humo con rabia. ¿Entregarle al viejo para que se lo coma? No se trata de entregarlo, respondió Lucía, seria. Se trata de que la verdad salga a la luz. Si Isabel murió por una traición, su espíritu está atado a esa mentira. Tal vez sea la única forma de liberarla. Mateo apretó más fuerte el volante. ¿Y si no quiere ser liberada? ¿Y si lo único que quiere es arrastrarnos con ella? Nadie contestó. El silencio volvió, roto apenas por el rugido cansado del motor. A medida que avanzaban, la neblina se hacía más densa. Los faros iluminaban apenas unos metros, y la carretera parecía tragárselos. Raúl bajó la ventana, inquieto. ¿Sienten eso?, murmuró. Un viento helado entró de golpe, apagando el cigarro de sus labios. El aire dentro del coche se volvió gélido, tanto que el vaho salió de sus bocas al respirar. De pronto, la radio, que estaba apagada, comenzó a emitir un ruido estático. Una voz distorsionada se filtró entre los zumbidos. Mateo. Lucía. Raúl. Los tres se miraron aterrados. Lucía trató de apagar la radio, pero el ruido aumentó, mezclado con un lamento desgarrador. Y entonces, una risa femenina llenó el coche, como si viniera de los altavoces o de dentro de sus cabezas. Raúl gritó. «Bájate, bájate. Esa cosa está aquí». Mateo pisó el freno, y el coche derrapó en la curva. El chirrido de las llantas se mezcló con un golpe seco, algo había chocado contra el parabrisas. El cristal se cuarteó, pero no se rompió. Los tres se quedaron paralizados. Del otro lado del vidrio, presionando con las manos ensangrentadas, estaba el rostro de la mujer de blanco. Sus ojos negros los miraban con odio, y su boca se abría en un grito silencioso. Mateo reaccionó de golpe y aceleró. El coche rugió, la silueta desapareció del parabrisas, y la carretera volvió a quedar vacía. El corazón de Lucía latía desbocado. Nos está siguiendo. No quiere que lleguemos a Tulancingo. Después de varios kilómetros en tensión, lograron llegar a una gasolinera solitaria en medio de la carretera. El reloj marcaba las 3 de la madrugada. Bajaron del coche, exhaustos, intentando recuperar el aliento. El despachador, un hombre joven con gorra y ojeras profundas, los observó curioso. Se ven como si hubieran visto un muerto. Raúl rió nervioso. O peor. Lucía se acercó al chico. Necesito preguntarte algo. ¿Conoces a un hombre llamado? Revisó sus notas, Ricardo Herrera. Ese era el prometido de Isabel Vargas. El joven se puso pálido. No digas ese nombre aquí. Si lo haces, ella viene. Mateo lo tomó del brazo. Dinos dónde está. El muchacho dudó, pero finalmente murmuró. Hay un taller viejo en las afueras de Tulancingo. Dicen que un hombre vive ahí, escondido, bajo otro nombre. La gente evita hablar de él, pero todos saben quién es. Lucía asintió. Gracias.
Antes de marcharse, el muchacho los detuvo. Tengan cuidado. La carretera no los va a dejar ir tan fácil. Ya de vuelta en el coche, la tensión aumentaba con cada kilómetro. La carretera parecía más estrecha, como si los árboles se cerraran sobre ellos. De pronto, un faro apareció en el retrovisor. Mateo entrecerró los ojos. ¿Vieron eso? Nos está siguiendo un coche. La luz se acercaba rápidamente, deslumbrándolos. Raúl se giró para mirar. No es un coche. No hay conductor. El vehículo que lo seguía parecía una sombra metálica, un carro antiguo y destrozado, con los vidrios rotos y la carrocería cubierta de sangre oxidada. Se acercaba cada vez más, a toda velocidad, sin hacer ruido de motor. Lucía sintió el pánico recorrerle el cuerpo. Es el carro de Isabel. El coche fantasma embistió contra ellos con una fuerza brutal. Mateo apenas logró controlar el volante, evitando que se volcaran en la curva. Raúl gritaba sin parar. El carro maldito volvió a embestirlos, y en ese instante, en el asiento trasero del Nissan, apareció la silueta de la mujer vestida de blanco. Estaba sentada detrás de Raúl, con la cabeza ladeada y una sonrisa macabra. No llegarán a Tulancingo, susurró con voz cavernosa. Raúl la vio de reojo y lanzó un grito desgarrador. Está aquí. Está atrás de mí. Mateo pisó el acelerador al máximo, mientras Lucía sacaba la grabadora y la encendía. La voz de la mujer quedó registrada entre interferencias y chillidos. Y entonces, en medio del caos, la figura desapareció. El carro fantasma también se desvaneció en la niebla, como si nunca hubiera estado allí. Los tres respiraban agitadamente, al borde del colapso. Lucía, con la grabadora en la mano, susurró. Tenemos pruebas, pero no sé si sobreviviremos para mostrarlas. El Nissan avanzaba tambaleante hacia Tulancingo, con la marca negra brillando en el cofre como un mal presagio. El sol apenas comenzaba a asomar en el horizonte cuando el Nissan de Mateo entró en Tulancingo. Después de una noche de persecución y terror en la carretera, los tres estaban agotados, pero la determinación los mantenía despiertos. Tulancingo amanecía envuelto en neblina, con sus calles empedradas y casas antiguas que parecían guardar secretos bajo sus techos húmedos. El pueblo despertaba lentamente, algunos puestos de pan abrían sus puertas, y las campanas de la iglesia repicaban perezosas. Lucía sostenía la grabadora entre sus manos como si fuera un talismán. La voz de Isabel, registrada en medio del caos de la carretera, aún resonaba en sus oídos. Si encontramos a Ricardo Herrera, tal vez tengamos respuestas. Mateo asintió, aunque sus ojos estaban rojos de cansancio. Más vale que valga la pena, porque siento que cada minuto que pasa estamos más cerca de morir. Raúl encendió otro cigarro y exhaló con fuerza. Yo digo que demos media vuelta. ¿Qué vamos a ganar encontrando a un cobarde que dejó morir a su prometida? Lucía lo miró con dureza. Vamos a ganar la verdad. Y quizás salvarnos. El taller abandonado estaba a las afueras del pueblo, en una calle polvorienta donde casi nadie pasaba. El portón de lámina estaba oxidado, y el lugar olía a aceite rancio y soledad. Mateo bajó del coche con cautela. Aquí es. Empujaron la puerta, que se abrió con un chirrido largo y agudo. Dentro, el taller estaba lleno de herramientas viejas, motores cubiertos de polvo y una mesa con papeles amarillentos. Un hombre mayor, de barba gris y mirada cansada, estaba sentado en una silla, mirando al vacío. Vestía una camisa sucia y tenía las manos manchadas de grasa. Al escucharlos, levantó la cabeza. Su voz era ronca. ¿Quiénes son? Lucía dio un paso al frente. Buscamos a Ricardo Herrera. El hombre frunció el ceño. Ese nombre no existe. Mateo apretó los puños. Deja de mentir. Tú eres él. Tú fuiste el prometido de Isabel Vargas. El hombre bajó la mirada, derrotado. Hace años que nadie pronuncia ese nombre,
¿Cómo lo encontraron? Lucía encendió la grabadora. Necesitamos la verdad. Isabel no descansa. Su espíritu sigue en la carretera. Ricardo cerró los ojos, y lágrimas amargas se deslizaron por sus mejillas arrugadas. Isabel nunca debió morir. Yo la amaba. Raúl estalló. Mentira. La traicionaste. Te fuiste con otra mujer y la dejaste morir. Ricardo golpeó la mesa con el puño. No. No entienden. Esa noche, yo iba a huir, sí, pero no con otra mujer. Iba a huir porque su padre me amenazó de muerte. Don Julián nunca aceptó que un mecánico pobre se casara con su hija. Me obligó a dejarla. Lucía lo miraba incrédula. Entonces, ¿la historia de la traición era falsa? Ricardo asintió, temblando. Ella me siguió en su coche. Traté de detenerla, pero la curva fue demasiado tarde. El choque la destrozó. Y desde ese día, la he escuchado. Sus gritos, su risa, cada noche, viene por mí. Mateo dio un paso hacia él. ¿Por qué nunca hablaste? ¿Por qué dejaste que todos creyeran que la traicionaste? Ricardo lo miró con los ojos llenos de miedo. Porque la verdad es peor. Isabel no murió en el accidente. Estaba viva, unos minutos. Yo la vi atrapada entre los hierros, sangrando, pidiéndome ayuda. Su voz se quebró. Y yo corrí. Corrí como un cobarde. La dejé morir sola. Lucía sintió que la sangre se le helaba. Todo cobraba sentido, no había sido la traición de un amante, sino el abandono en sus últimos instantes. El espíritu de Isabel no buscaba venganza por un engaño, sino por haber sido abandonada en su agonía. De pronto, la temperatura en el taller bajó bruscamente. El aire se volvió pesado, y las luces parpadearon. Una sombra blanca se materializó en la esquina, flotando lentamente hacia ellos. La voz de Isabel resonó en todo el lugar, desgarradora. Me dejaste morir, Ricardo, me abandonaste. Ricardo cayó de rodillas, llorando. Perdóname, Isabel. Perdóname. Pero la figura no se detuvo. Su rostro desencajado mostraba un odio profundo. Nunca tendrás perdón. Y ellos, tampoco. Lucía, Mateo y Raúl retrocedieron, horrorizados. No era solo Ricardo el objetivo, Isabel estaba maldita para siempre, y todo aquel que conociera su historia quedaba atrapado en su furia. El taller tembló como si un terremoto lo sacudiera. Herramientas cayeron, vidrios estallaron, y el rugido de un motor espectral llenó el aire. Afuera, se escuchó el rechinar de llantas, el carro maldito había vuelto a aparecer. Lucía gritó. Tenemos que salir de aquí. Ahora. Pero antes de que pudieran moverse, Isabel extendió sus brazos, y el cuerpo de Ricardo fue lanzado contra la pared con una fuerza brutal. Cayó al suelo, inmóvil, con un hilo de sangre en la frente. La mujer de blanco los miró entonces, sonriendo con sus ojos negros. Ahora, es su turno. El taller se sacudía como si un huracán invisible lo azotara. El eco del motor maldito retumbaba en cada rincón, mezclado con los gritos de Ricardo, que yacía inconsciente en el suelo. Lucía, con la grabadora aún en las manos, intentaba mantener la calma. Mateo, ayúdame a sacarlo. No podemos dejarlo aquí. Pero Raúl la tomó del brazo con brutalidad. Estás loca. Ese hombre ya está muerto, y si no salimos, nosotros también lo estaremos. El viento arremetió con furia, tirando herramientas y rompiendo vidrios. La silueta de Isabel se volvió más clara, su vestido blanco manchado de sangre, su cabello flotando como si estuviera bajo el agua, y sus ojos negros, vacíos. Con voz que parecía provenir de todas partes, murmuró. Nadie escapa de la curva, nadie. Mateo gritó. Corran. Los tres salieron por la puerta trasera,
empujando con todas sus fuerzas hasta caer en la calle polvorienta. Pero al mirar hacia el camino principal, lo vieron, el Nissan Spectra rojo, oxidado y encendido, esperándolos como una fiera lista para atacar. Sus faros brillaban como ojos demoníacos. El motor rugió, y el carro avanzó a toda velocidad. «Al coche, rápido», gritó Mateo, señalando su propio vehículo. Corrieron, tropezando entre piedras, mientras el carro maldito los perseguía, levantando polvo y vibrando con un rugido espectral. Mateo encendió el motor justo cuando el espectro metálico los embistió por detrás, lanzándolos hacia adelante. Lucía gritaba mientras se sujetaba del asiento. «No va a parar. No va a parar nunca». Raúl, con la cara pálida, apretó los dientes. «Pues tendremos que hacerlo chocar». Mateo lo miró horrorizado. «¿Estás loco? Ese coche no es normal». Raúl encendió otro cigarro, sus manos temblando. «Entonces tendremos que ser más locos que ella». La carretera de salida de Tulancingo era estrecha y cubierta de niebla. El carro maldito los seguía de cerca, chocando contra ellos, haciendo rechinar el metal y destrozando las luces traseras. El velocímetro subía, 100, 120, 140 kilómetros por hora. Mateo apenas podía controlar el volante. «No aguanto más. Nos va a sacar de la carretera». De repente, Lucía recordó algo que Ricardo había dicho. La curva, la misma donde ella murió. Eso es lo que la ata. Si la llevamos ahí, tal vez podamos enfrentarlo. Raúl miró hacia atrás, donde el carro los embestía sin descanso. ¿Y si nos mata antes? Lucía lo miró fijamente. Entonces al menos sabremos que lo intentamos. Mateo respiró hondo y giró el volante con decisión, tomando la desviación hacia la vieja carretera. Los neumáticos chillaron, y el coche casi volcó, pero lograron mantenerse en pie. Detrás de ellos, el Nissan Spectral giró también, siguiéndolos como una sombra pegada a sus talones. El aire se volvió helado. La neblina cubría todo, y las siluetas de árboles retorcidos aparecían y desaparecían en la oscuridad. Lucía murmuró, apretando la grabadora contra su pecho. «Isabel, si me escuchas, no queremos hacerte daño. Solo queremos entender». De pronto, la radio del coche se encendió sola. Una voz femenina, quebrada y llena de odio, salió por los parlantes. «Yo solo quería que me amaran, y todos me abandonaron». Los faros del carro maldito se reflejaron en los retrovisores como fuego. Mateo apretó el acelerador, pero en el horizonte apareció la curva fatal, un precipicio a un lado, una barrera rota por donde alguna vez Isabel había volado a la muerte. El corazón de Lucía golpeaba contra sus costillas. «Es aquí. Es ahora». El carro maldito rugió, adelantándose por un costado, intentando cerrarlos y lanzarlos al vacío. Los neumáticos se deslizaron sobre la grava suelta, el coche de Mateo derrapó, y por un segundo, todo pareció detenerse. El espíritu de Isabel apareció en el asiento trasero, susurrando al oído de Lucía. «Ven conmigo, acompáñame». Lucía gritó con todas sus fuerzas. «No. Tú no estás sola, Isabel. Aún puedes descansar». El carro maldito aceleró al máximo, lanzándose contra ellos. Mateo giró bruscamente el volante hacia la curva prohibida, y los dos autos chocaron en un estallido de metal, fuego y un rugido sobrenatural. El impacto sacudió la carretera. El Nissan maldito voló directo hacia el precipicio, cayendo al vacío envuelto en llamas y gritos que no parecían humanos. El coche de Mateo se detuvo a centímetros del borde, con humo saliendo del capó. Los tres respiraban agitados, temblando. Raúl, con la voz quebrada, susurró. Se acabó». Lucía cerró los ojos, sintiendo aún el eco de la voz de Isabel en su mente. «No lo sé». De pronto, un silencio sepulcral cayó sobre la carretera. La niebla se abrió apenas, y desde abajo del barranco, se escuchó,
el motor encendiéndose de nuevo. El eco del motor subiendo desde el barranco heló la sangre de los tres. El coche de Mateo estaba destrozado, apenas funcionando, y la neblina envolvía todo como un sudario. Raúl, sudando frío, encendió otro cigarro con manos temblorosas. Esto no es posible, ese maldito carro cayó al vacío, nadie sobrevive a eso. Lucía, con la grabadora aún apretada contra su pecho, negó con la cabeza. No es un carro, es Isabel. Mientras su espíritu siga atrapado, nunca dejará de perseguirnos. El rugido del motor volvió a escucharse, más cerca, acompañado de un chirrido de llantas contra la grava. Mateo se obligó a encender su coche, aunque el humo salía del capó. Si vamos a morir, no será aquí esperando. El vehículo avanzó lentamente, y al doblar una curva, lo vieron, el Nissan Spectra rojo ascendía por el camino del barranco, envuelto en llamas azules que no consumían la carrocería, con los faros iluminando la niebla como ojos demoníacos. Isabel apareció otra vez, sentada en el asiento trasero de su coche, con su vestido blanco desgarrado y su rostro cubierto de sangre. Nadie escapa de la curva, nadie. La carretera parecía interminable, como si hubieran entrado en un bucle sin fin. Mateo conducía desesperado, Raúl gritaba instrucciones inútiles, y Lucía intentaba razonar con la entidad. Isabel, escúchame. No estás sola. No te abandonamos, no somos él. La figura espectral volteó hacia ella, con lágrimas negras resbalando por su rostro. Él me dejó, todos me dejaron. Y ahora ustedes sentirán mi dolor. El Nissan aceleró, colocándose a su lado. Las ventanas estallaron y un viento helado invadió el coche de Mateo. Una mano espectral salió del carro maldito, rozando el cuello de Lucía con fuerza. Mateo gritó. Aguanta, Lucía. Lucía apretó la grabadora y, con un impulso desesperado, presionó play. La voz de Isabel, grabada horas antes, resonó en todo el auto. Ricardo, ¿por qué me dejaste morir? El espectro se detuvo por un segundo, sus ojos vacíos fijos en el aparato. El carro maldito frenó bruscamente, derrapando en medio de la carretera. La voz siguió sonando. Yo te amaba, yo solo quería que estuvieras conmigo. Isabel gritó con un alarido inhumano que hizo temblar la tierra. El Nissan empezó a desmoronarse en pedazos de metal incandescente, como si la grabación le recordara el último instante de su agonía. Lucía, con lágrimas en los ojos, habló con firmeza. No estás sola, Isabel. Nosotros te recordaremos. Pero tienes que descansar. Por un instante, el rostro de la mujer se suavizó. Ya no era un espectro de odio, sino una joven triste, ensangrentada, atrapada en el tiempo. Con un último suspiro, murmuró. Perdóname. El carro explotó en un estallido de luz azulada, desapareciendo en la niebla como si nunca hubiera existido. El silencio volvió a la carretera. El coche de Mateo avanzó tambaleante hasta detenerse junto a la vieja curva. Nadie habló durante varios minutos. Raúl fue el primero en romper el silencio. ¿Se acabó? Mateo miró a Lucía por el retrovisor. ¿De verdad crees que descansó? Lucía miró la grabadora, ahora quemada y sin batería, como si todo su contenido hubiera sido consumido junto con el espíritu. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Quiero creer que sí. Días después, en el noticiero local, apareció una breve nota. Vecinos reportaron una explosión en la vieja carretera de Tulancingo. No se encontraron restos de vehículos ni cuerpos. Solo marcas de neumáticos quemados en el asfalto. Lucía, sentada sola en su departamento, escuchó el reporte en silencio. Afuera, la ciudad bullía como siempre. Pero en su interior, el recuerdo de Isabel seguía vivo. Se levantó para apagar la televisión, cuando un sonido la detuvo. Un leve rugido de motor, lejano, proveniente de la calle desierta bajo su ventana. El corazón se le detuvo. Se acercó lentamente y miró hacia abajo. Ahí,
estacionado frente a su edificio, estaba un Nissan Spectra rojo. Antiguo. Oxidado. Sus faros se encendieron de golpe, iluminándola directamente. En el asiento del conductor, una silueta femenina sonrió con ojos negros. Fuego final, Isabel nunca descansó por completo. La maldición del carro sigue viva, buscando nuevas víctimas.